Cuéntenos de cómo era antes, por favor. Bueno, señor obispo, yo llegué muy joven a la iglesia, pues ahí yo fui obrera, todo el proceso. Yo me casé con mi esposo en la iglesia, éramos obreros, pero cuando nos casamos no teníamos nada. Nada es nada, no teníamos, incluso la cama donde mi esposo llevó para la noche de bodas, eso era la de él, ¿sí? El televisor era el que yo tenía, todo lo traté. Juntaron los corotos, los dos de solteros, e improvisaron todo. Sí, sí, señora, así es. Mi esposo es ingeniero mecánico, pero cuando nos casamos él no conseguía trabajo en su profesión, era profesor, entonces era una vida muy, muy difícil de llevar. A veces yo me desesperaba, incluso lo que estoy contando son cosas muy íntimas que nadie sabe por lo que pasamos. Y éramos obreros, íbamos a la iglesia, pero cuando llegábamos a la casa, pues yo al ver el lugar donde yo vivía, que era muy pequeño, era incómodo, pues eso a mí me alborotaba, me llenaba de indignación. Entonces empezaron a ir ya los propósitos, las campañas. Yo me acuerdo que ya en el matrimonio, la primera campaña que hicimos, yo vendí el televisor, vendí todos los regalos que me dieron del matrimonio y lo vendí todo y lo di para el altar. ¿Cuántos televisores ustedes tenían? No, era chiquitico, era uno nomás pequeño. Era el único. El único, que mi papá me había regalado de los 15 años. Bueno, entonces ahí nosotros conocimos el camino, señor obispo. ¿Por qué? Porque a través de ese sacrificio mi esposo se le empezaron a abrir las puertas. Hubo un contacto que vino de la nada, le ofreció otro trabajo mucho mejor, yo me independicé. El local que puse era muy pequeño, pero bueno, ahí vamos avanzando. Ya llegó otra campaña, hicimos otro sacrificio. Yo ya tenía pues mi sala, ya tenía un televisor más grande, tenía la nevera, la lavadora, todo también. Supuestamente ahora estaba todo completo. Sí, señor. Ya hubo otra campaña, yo ya iba conociendo el camino. Esto es lo que Dios quiere, de acuerdo con mi esposo. Vendimos todo eso, incluso mi esposo en la empresa donde estaba lo despidieron de la nada, lo despidieron en plena campaña, porque incluso él era un muy buen trabajador, un muy buen empleado, pero lo despidieron. Las cesantías, todo lo que él recibió lo dimos en el altar, nos quedamos otra vez así de brazos cruzados. Esa vez confiamos en Dios, empezamos a vivir solo de mi negocio, del que pues yo tenía con mi mamá en esa época. Fue un poco difícil porque pues mi esposo 2 años duró desempleado, pero seguimos, señor obispo, seguimos en la fe, confiando, orando, clamando a Dios, haciendo los propósitos. ¿Y qué pasó? Que mi esposo a través mejor dicho, Dios fue el que lo sacó de esa empresa, porque mi esposo puso su nueva empresa, ¿sí? Lo puso de la nada. ¿Sí? Mi esposo era el que hacía todo, era el único que trabajaba en la empresa y ahora pues la empresa ya ha surgido, ha crecido. Yo llegué a tener 3 negocios, 3 locales, tuvimos nuestro propio apartamento, conquistamos nuestro carro, bueno, ya iba todo surgiendo. Llegó otra campaña donde yo decidí, vender toda la ropa que a mí me gustaba, porque eso fue lo que Dios me pidió. Había un saco que mi esposo me había regalado y yo ni lo estrené, yo lo di todo. Entonces, yo tenía el sueño de tener un apartamento mucho más grande que el que tenía. Sí, yo miraba a los lugares, a los barrios, yo quería ese apartamento. Decidimos vender nuestro apartamento para comprar ese nuevo. ¿Qué pasó, señor obispo? Llegó la campaña y yo le dije a mi esposo, no vamos a tocar la plata del apartamento, el sacrificio es otro. O sea, el sueño que yo estaba queriendo tener ese nuevo apartamento, yo le dije, no vamos a tocar eso. Y mi esposo, pasó el tiempo y mi esposo me dijo, ¿usted está segura que ese es el sacrificio? Y yo, sí, y él me dijo, no, el sacrificio es lo que tenemos para ese apartamento. Entonces, señor obispo, yo quedé, eso es lo que Dios me está pidiendo. Entonces, dimos ese dinero que era para comprar el otro apartamento, nos quedamos sin apartamento. ¿Y qué pasó, señor obispo? Dios es maravilloso y cumple los sueños, lo que uno quiere, y Él quiere darle algo uno mejor, porque el apartamento que yo quería, Dios me dio otro mejor, señor obispo.
Era un apartamento que costaba 235 millones y es el que yo quería. Y Dios me dio uno de 300 millones. Hoy usted vive con comodidades, con espacio. Me dijo que llegó a vender sus mejores ropas y todos los útiles de la casa para sacrificar. ¿Cómo son sus ropas y los útiles de la casa hoy? ¿Todavía es como era antes? No, señor obispo, yo ahorita puedo comprar los zapatos que quiera. Incluso yo tenía el sueño de ir a Israel, señor obispo. El sueño que yo tenía desde mucho tiempo. Yo pude conocer Tierra Santa, pudimos ir con mi esposa al templo de Salomón, que es una maravilla que todos debemos ir. Ahorita último, la respuesta a mi esposo compró una camioneta para la empresa, 0 kilómetros, tenemos nuestro carro. Ya es el camino, es el sacrificio. Es el sacrificio, lanzarnos sin miedo, creer que Dios nos va a responder, nos quiere dar cosas mejores. Muchas gracias y que Dios les siga colmando de sus bendiciones.